Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les propuso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este pasaje que acabamos de leer da explicación al episodio del ciego de nacimiento, que Jesús dijo a los discípulos que ni él había cometido pecado antes de nacer, ni sus padres, sino que había nacido así para la gloria de Dios. Jesús, haciendo barro con su saliva, lo untó en sus ojos y lo mandó a lavarse, y cuando volvió, ya veía, y quienes lo veían dudaban si era el mismo que pedía limosna o no. Tuvieron que hacer un proceso judicial con este que había sido ciego, las autoridades, porque había sido curado por Jesús en sábado, y entonces lo llamaron. Él les dijo que no sabía quién lo había curado. Después llamaron a sus padres dijeron que había nacido ciego, pero no sabían cómo es que había obtenido la vista, y que además su hijo ya era mayor de edad y podían preguntarle a él. Esto nos hace pensar que tendría un poco más de 13 años, que era un joven. Lo interrogaron nuevamente y le dijeron que Jesús era un pecador porque violaba el sábado, y él respondió: si es un pecador yo no lo sé, pero sí sé que Dios no escucha a los pecadores. Finalmente lo fueron eliminando y lo eliminaron definitivamente, excomulgándolo. Pero Jesús se lo encontró y al toparse con él le dijo: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y aquel que había sido ciego le pregunta: ¿y quién es para que yo crea? Jesús le respondió: lo estás viendo. No solo lo está oyendo, aquel reconoce la voz de Jesús, al que antes no había visto, porque fue el quien le dio la vista, y entonces le dice: creo, Señor. Los fariseos están cuidando a Jesús y escuchan que dice: yo vine al mundo para un juicio, para que los que no ven vean y aquellos que ven queden ciegos. Y los fariseos le dijeron: entonces nosotros estamos ciegos. Y les respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado permanece. Y es aquí donde Jesús les dice: les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que se introduce por otra parte saltando, ese es un ladrón, un bandido. ¿Qué está diciendo Jesús? Que él, en cuanto pastor, entra normalmente al ovil, al redil donde se guardan las ovejas. Hay un portero que lo identifica y que le abre la puerta. Este llama a sus ovejas
en medio de la oscuridad, una por una, pasa lista después de que han abierto la puerta y sus ovejas van saliendo una tras otra hasta que las tiene reunidas afuera y enseguida él camina delante de ellas. Pero los ladrones que entran por otra parte, para que no los identifique el portero, entran saltando para robarse las ovejas. Jesús agrega una cosa, que durante el caminar del pastor delante de sus ovejas, ellas lo van siguiendo, conocen su voz, pero a un extraño no lo seguirán porque en el camino, en medio de la oscuridad, había ladrones que repetían algún nombre conocido, muy común entre las ovejas, como lo tienen las mascotas o lo tenían antes de imponerles nombres de seres humanos. Decían el nombre de alguna oveja y si la oveja lo escuchaba, se extrañaba que no era la voz del pastor y se iba enseguida con el rebaño. Pero los ladrones intentaban así arrastrarlas para poderlas robar, separarlas del rebaño. Huyen inmediatamente cuando desconocen la voz. Jesús les dijo esta otra comparación y no la entendieron, pero agrega así la siguiente parábola, la comparación o alegoría. Yo les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Físicamente se refiere a la parte de entrada del lugar en que se resguardan durante la noche las ovejas. Pero la puerta para los judíos y en la Biblia significa un espacio que da acceso a las cosas celestiales. Así lo habla el Génesis cuando habla de Jacob, los mismos evangelios sinópticos cuando hablan de la puerta para entrar que se estrecha. Jesús mismo, con su encarnación, es quien hace que se conozcan verdaderamente los misterios de Dios. Aquí se trata de una puerta que protege a las ovejas de los ladrones, de los bandidos. Y estos han venido antes que Jesús para llevarse las ovejas. Pero Jesús, en cuanto puerta, es la garantía de seguridad de las ovejas. Quien entra a través de Jesús tiene la seguridad para entrar y para salir. En el interior del redil va a encontrar qué comer. Pero los ladrones no tienen interés en alimentar a las ovejas, en garantizar su bienestar y su seguridad. El ladrón viene buscando robarse alguna oveja. Normalmente, para que la oveja no haga ruido, la mataban. Una vez que la mataban, estaban ya destruyendo la vida y el rebaño, porque ya ésta no iba a formar parte del rebaño. Así Jesús demuestra que los ladrones vienen a matar, a robar, a destruir. En cambio, él, en cuanto pastor de las ovejas y en cuanto puerta, protege y da la vida a las ovejas. Y esa vida que les trae es una vida plena, una vida sin necesidades, una vida en abundancia. Y la vida que Jesús ha venido a traer es la vida eterna. Y esa vida eterna se puede obtener solamente siguiendo al pastor, reconociéndolo, escuchando su voz, dejándose guiar por él, dejando que él, en cuanto puerta, les dé la garantía de la vida, de satisfacer las necesidades que tienen en cuanto a ovejas y rebaño, y así la vida que Jesús ofrece, que en realidad se identifica con la vida eterna, se puede obtener solo con las garantías que Jesús da a su rebaño, a sus ovejas. Él es el buen pastor, Él es la puerta, Él es el que se preocupa de servir a su rebaño, de cuidarlo, porque el Padre se lo ha dado. Y las ovejas que son de Jesús, aún en la oscuridad de la fe, como el ciego de nacimiento, son capaces de escuchar y reconocer la voz de Jesús, que los sigue guiando a pesar de todo lo que tenga que pasar.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.